Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes. Continuamos con la clase pasada sobre marcha al Cusco. Muy bien. Cuando en Cajamarca se habían quedado los españoles con la muerte de Atahualpa, entonces nombraron a un inca llamado Toparpa, al hermano de qué, de Atahualpa, de Huáscar, de Manco Inca, etcétera, ¿no? Bien, porque eran hijos de Huayna Cápac. Entonces, Toparpa, cuando estaban trayendo hacia Junín, en Junín, muy bien, en Jauja, muere envenenado por los españoles, y los españoles le echaron la culpa a quién, a uno de los generales de quién, de Atahualpa, que era Calcuchima. Calcuchima prácticamente fue ejecutado en la hoguera por haberle pues envenenado supuestamente al nuevo inca llamado Toparpa. Toparpa desaparece y entonces ahora tienen que nombrar a otro inca. Muy bien, entonces le van a nombrar como inca a quién, a Manco Inca. Manco Inca, muy bien, se ofrece, muy bien, apoyar a quién, a los españoles para que puedan ingresar directamente a Cusco. Ahí está, entonces acá, el inicio de la rebelión. ¿Ya? El inicio de la rebelión dice, el apoyo de Manco Inca a los españoles no duró mucho tiempo debido a que los invasores al llegar a la capital se dedicaron a saquear, a destruir la ciudad de Cusco. Inclusive le humillaron, se burlaron de qué, de Manco Inca. Y finalmente Manco Inca va a ser recluido ¿de qué? Recluido en el mismo Cusco y custodiado por los españoles. Entonces ahí se da cuenta Manco Inca que los españoles lo que querían no era la reconstrucción del Tahuantinsuyo, sino simplemente pues sus verdaderas intenciones eran apoderarse de qué, de las riquezas de oro y plata. Eso era su ambición de qué, de los españoles. En 1536 los huestes los españoles en el Cusco habían disminuido. ¿Qué quiere decir? Que Francisco Pizarro se había ido a Lima y Diego de Almagro hacia Chile. Y le dejaron al mando de que Cusco y recluido que estaba Manco Inca al cuidado a sus hermanos Francisco Pizarro. Hernando Pizarro y Juan Pizarro eran los encargados de cuidar en el cautiverio a Manco Inca. Manco Inca, ¿qué va a hacer? Va a utilizar la misma estrategia. ¿Qué estrategia? Muy bien, como ellos querían la ambición de oro y plata, entonces le engañaron a Juan Pizarro, a Hernando Pizarro, diciendo que hay un lugar donde que hay oro y plata, lo voy a traer para poder entregarte, pero para eso tú me tienes que dar permiso, me tienes que liberar. Entonces, Hernando Pizarro con Juan Pizarro le liberaron a Manco Inca y finalmente Manco Inca se fue y tuvo que hacer pues cosa, reunir sus soldados, sus indígenas para poder enfrentarse a los españoles. Muy bien, y finalmente pues ha sido engañado Hernando Pizarro y Juan Pizarro. Ahí está, por ejemplo, Manco Inca pudo salir de su cautiverio y preparar su ofensiva contra los invasores. Una vez libre, Manco Inca se dirigió al valle de Yucay y logró armar un gran ejército indígena para poder enfrentarse contra los invasores. Muy bien. Manco Inca, después de haberse liberado, va a formar dos cercos. El cerco de Cusco y el cerco de Lima. Bien en la práctica. ¿Cuáles son los dos cercos? Muy bien, entonces los cercos... ¿No va a haber práctica? Sí va a haber práctica, hijo. Los dos cercos va a ser el cerco del Cusco y el cerco de Lima. Son dos cercos, muy bien, que van a sitiar el sitio para poder enfrentarse a los invasores. El cerco del Cusco va a ser la recuperación, ¿no? Recuperando la capital inca. ¿Cuál quería recuperar Manco Inca? Ciudad de Cusco. O sea, Cusco quería recuperar Manco Inca y de esa manera pues va a luchar contra los españoles. Ustedes se dan cuenta que él mismo había apoyado, había traído a Francisco Pizarro, ahora quiere sacarlo. A ver, vamos a ver. Y para esto necesito la colaboración de Andrea Campos.
La acción sobre la ciudad. La acción sobre la ciudad cusqueña fue dirigida por Manco Inca. Las tropas de Manco Inca rodearon la ciudad el 3 de mayo de 1536. Se calcula que fueron unos 100.000 180.000 hombres indígenas. Los españoles, en cambio, eran menos de 200, pero contaban con la ayuda de más de 30.000 indígenas de apoyo. Una de las estrategias de Manco Inca fue la de atacar a los caballos de los españoles, cavando grandes huecos en las calles del Cusco con el objetivo de romper las patas de los grandes animales. El encargado de defender la ciudad por parte de los españoles fue Hernando Pizarro. Las tropas de Manco Inca avanzaron sobre la ciudad logrando aislar el lugar. Cortaron todo tipo de abastecimiento de alimentos. La defensa de los españoles era cada vez más difícil, más aún cuando las tropas de Manco Inca tomaron la fortaleza de Sacsayhuamán, lugar estratégico militar que permitía controlar de manera más fácil la ciudad. Sobre Juan Pizarro recayó la responsabilidad de recuperar la fortaleza. Para ello tuvo que enfrentarse a un valeroso general indígena llamado Cahuide, quien defendió la fortaleza desde lo más alto con la fiereza de un guerrero inca. Cuando la fortaleza estaba siendo recuperada, Cahuide se lanzó desde uno de los terrones para evitar caer como prisionero de los españoles. Muy bien, gracias Andreita, muy bien. Entonces, cerco del Cusco, muy bien. Para cercar el Cusco, muy bien, privar de alimentos, de abastecimiento de alimentos, lo que es a los españoles, Manco Inca, la estrategia que utilizaron ellos es que cavaron hoyos, huecos, todo en las calles, en las plazas, para que estos caballos metieran sus patitas y finalmente pues se rompieran las patas. Y de esa manera ganar. Esta es la famosa fortaleza de Sacsayhuamán. Mira que pueden observar ustedes, ahí están los indígenas luchando contra quién, contra los indígenas también, porque los españoles eran poquitos, pero había más de 30.000 indígenas que apoyaban a los españoles. Estaban los guaylas, ¿se acuerdan? Estaban, por ejemplo, los llamados, por ejemplo, luriganchos, etcétera. Todo lo que enfrentaban contra los propios indígenas. Y finalmente, ¿qué hizo? La fortaleza cayó en manos de ¿quién? Del famoso Cahuide. Acá está el Cahuide, el indígena Cahuide. Él defendió la fortaleza de Sacsayhuamán. Y por parte de los españoles era Juan Pizarro. O sea, Juan Pizarro tenía la responsabilidad de recuperar la fortaleza de Sacsayhuamán. Acuérdense, también viene en la práctica. Juan Pizarro, muy bien, era el responsable de recuperar la fortaleza de Sacsayhuamán. Y por parte de los indígenas era Cahuide. Muy bien, pero Cahuide no cayó en las manos de los españoles o de los invasores, porque él, cuando ya totalmente estaban perdiendo, simplemente tuvo que lanzarse y de esa manera no caer prisionero en manos de los españoles, ¿ya? Cahuide es el gran defensor de la fortaleza de Sacsayhuamán por parte de los indígenas y por parte de los españoles era Juan Pizarro. Final del cerco cusqueño, muy bien, dice, la toma del Cusco duró muchos meses. Al transcurrir el tiempo, el cansancio y la falta de provisiones agotaban a los soldados de las tropas del Inca Manco Inca. O sea, prácticamente ellos, tanto que estaban luchando en la fortaleza en acá del Sacsayhuamán, se habían cansado. Aparte que estaban pues cansados, le faltaba comida, le faltaba, por ejemplo, armamentos, etcétera. Y algunos simplemente tuvieron que abandonar esta lucha, o sea, este cerco, y se fueron pues a cultivar sus chacras, a ver lo que es sus ganados, etc. Se retiraron voluntariamente. Mientras que las tropas del Inca se estaban debilitando, la defensa española se fortalecía. O sea, mientras que las tropas de Manco Inca estaban debilitados, a pesar que eran varios, en cambio, de los invasores
se fortalecía más porque había llegado, ¿de quién? Diego de Almagro, con todo su ejército, había ingresado nuevamente a Cusco y de esa manera apoyar a quién, a Francisco Pizarro. Y finalmente, prácticamente, Manco Inca va a ser derrotado en este cerco de Cusqueño. Y finalmente, tuvo que huir prácticamente Manco Inca a un lugar llamado Vilcabamba. En Vilcabamba, los incas de Vilcabamba, ahí se va a refugiar ¿quién? Manco Inca para nuevamente armar nuevo ejército para poder retomar la ofensiva. Va a haber la segunda resistencia indígena. Pero finalmente, cuando en la segunda resistencia Manco Inca muere y simplemente los hijos nuevamente van a luchar. Voy a revisarlo, Ricardo. Muy bien. Final del cerco de Cusco. Muy bien, entonces, en el final en el cerco del Cusco, Manco Inca perdió. ¿Quién ganó? Los españoles. Muy bien. Pasamos al cerco de Lima. El otro cerco es cerco de Lima, tomada en la ciudad de los Reyes, ¿ya? Cerco de Lima, Lima era conocido como la ciudad de los Reyes, acuérdense, ¿ya? Muy bien, finalmente, el cerco de Lima estuvo dirigido, ¿por qué? Por uno de los hijos ¿de quién? De Manco Inca. Manco Inca tenía 3 hijos. El hijo llamado, por ejemplo, Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. ¿Ya? Esos son los hijos. Muy bien. Entonces, el cerco de Lima va a ser dirigido ¿por quién? Por uno de los hijos de Manco Inca. Muy bien. Llamado Titu Cusi Yupanqui. Salió de Tambopata, dice de Tambo, con unos 25,000 soldados, con expreso orden de Manco Inca. En los últimos días del mes de agosto se produjo el cerco de Lima. En agosto de 1536, el líder indígena Titu Cusi Yupanqui tomó el cerro San Cristóbal, que ustedes conocen, que está de frente de Rima, muy bien, Cerro San Cristóbal, y sitió Lima. O sea, prácticamente, muy bien, va a rodear Lima para poder ganar aquí a los españoles. El enfrentamiento dice que va a ser muy cruel, y en la batalla de Atocongo los incas empezaron a usar ya armas europeas. Ya no tenían prácticamente miedo, ¿no?, de utilizar estas armas. Como ellos utilizaban las porras, utilizaban sus ondas, sus huaracas, piedras, etcétera, ahora van a utilizar como especie de rifles. Y finalmente, pues, ¿no?, Francisco Pizarro tenía más superioridad en armamentos. Y Francisco Pizarro estaba apoyado ¿por quién? Apoyado por los indígenas, y nuevamente va a lograr vencerlo a quién? A Titu Cusi Yupanqui. Final del cerco de Lima. Bien, acá está, por ejemplo, mira cómo es el enfrentamiento. Entonces, al final del cerco de Lima dice que Titu Cusi Yupanqui ingresó hasta la Plaza de Armas de Lima. Ahí va a ser prácticamente sorprendido por las tropas invasoras, y después de una larga lucha, y prácticamente el líder andino, o sea, el famoso Titu Cusi Yupanqui, va a ser ejecutado, o sea, muere, pierde en la batalla. Como ya no hay un líder para los indígenas se quedaron prácticamente dispersos, se fueron cada uno a su casa. ¿No? Es como, por ejemplo, que Yorcé va a ser el líder de su salón, muy bien, que los dirige, les dice, muy bien, vamos a hacer esto, sí. Deja prácticamente Yorcé de coordinar, simplemente el salón no funciona. Entonces, igualmente los indígenas, sin un líder, ellos no podían hacer nada. Y prácticamente, ¿quién ganó? Francisco Pizarro. Ahí está. Ciudad de Lima quedó en manos de quién? De los españoles. Igual Cusco quedó en manos de los españoles. Los vencedores de la rebelión, los españoles y sus aliados. Muy bien. ¿Quiénes son los aliados? Son los propios indígenas. Mira, la victoria española se debió básicamente al apoyo de numerosas etnias indígenas.
O sea, mientras que los propios cusqueños estaban, como se dice, resentidos entre ellos mismos, eso les ayudó, ¿qué cosa? A los invasores ganar estas batallas. ¿Quiénes le ayudaron? Ahí están los huancas, los huaylas, los yungas. Aprovecharon la presencia española para qué cosa? Para enfrentarse a quiénes, a los propios incas, a Manco Inca, a los generales de Atahualpa y así, que hace un tiempo atrás los había sometido. O sea, como Atahualpa les había sometido a ellos, ellos estaban un poco resentidos y aprovecharon, ¿no? Unirse a los españoles para poder prácticamente derrotar a sus hermanos. Los yungas, los luriganchos, Surco, Pachacamac, Chilca y Huarochirí lucharon junto a quién, a Francisco Pizarro, ¿contra quién? Contra Titu Cusi Yupanqui, donde en Lima. Por ello se propone que fue una batalla entre quiénes, entre los propios indígenas prácticamente. Si todos los incas se hubieran unido entre ellos para poder luchar contra los españoles no hubieran ingresado ni a Cusco, no hubieran ingresado ni a Lima y no hubieran generado pues el famoso virreinato, ¿no? Pero en este caso, entre hermanos, como se dice, tenían las rivalidades y finalmente pues permitieron que Francisco Pizarro reinara prácticamente en nuestro territorio. Así nos invadieron, mira cómo van, así le ejecutaban a pobre Titu Cusi Yupanqui, mira, ¿ven? Y así prácticamente ganaron los españoles, prácticamente nos invadieron y quedamos en manos de los españoles. Las primeras ciudades que se fundaron, muy bien, acá está, por ejemplo, San Miguel de Piura, y está en 1532, en 1534 la ciudad de Cusco, en 1500, por ejemplo, 34 también Jauja, que iba a ser la primera capital del Perú. O sea, Jauja iba a ser la primera capital del Perú, pero por las zonas estratégicas, Lima fue la capital del territorio peruano. ¿En qué año? En 1535 se funda la ciudad de Lima, denominada Ciudad de los Reyes, ¿ya? A orillas del río Rima, en el territorio del cacique Tauli Chusco. Acuérdense bien, ¿no? ¿En dónde? En el territorio del valle de famoso llamado cacique Tauli Chusco se funda la ciudad de Lima. Y finalmente, en 1535 también Trujillo se funda y así sucesivamente. Para la segunda hora tienen, acá está la práctica, ¿quién era Manco Inca? ¿Por qué motivos Manco Inca apoyó a los españoles? Y así hasta el número 16, ¿ya? Ahí está para marcar, ¿no? Lima fue fundada a orillas del río Rímac en el valle del Curaca, llamado Cacique, ya les acabo de mencionar.